Dice así el versículo 10, primera parte. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Pero es aquí ahora mismo en Roma, en la primera de las prisiones, donde entra la labor de Aristarco, también de Epafras, que veremos después, y por eso le llama mi compañero de prisiones. ¿Por qué? Porque le asistía en la prisión y porque así podía escribir cartas de una manera más fácil, ¿verdad?, y recibir visitas. O sea, Aristarco le estaba asistiendo en la prisión. Si esto es así, oye, menudo testimonio. Aristarco se hizo preso para servir al Señor a través del servicio a Pablo. Vamos a hacerlo práctico. Imagínate un amigo así, que por amor a ti se quede contigo en la cárcel para servirte. Es que cuando lo leemos no le damos la importancia que tiene, pero un amigo que se ha quedado contigo en la cárcel para servirte, para ayudarte, para asistirte en lo que necesites. Este era Aristarco. Marcos. En la segunda parte del versículo 10, ¿qué nos dice? Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Bien, a Marcos le conocemos mejor porque además de ser el escritor del Evangelio que lleva su nombre, le vimos cuando predicamos el libro de los Hechos. Seguro que os acordáis. Allí, en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé iban juntos en este viaje. Bernabé, cuando terminaron este primer viaje, propuso a Pablo llevar a su sobrino, Juan Marcos, con ellos. Otras versiones traducen como si fuera su primo mayor, aunque eso ahora mismo es lo de menos, ¿de acuerdo? El caso es que Marco quiso ir de viaje con Pablo en el viaje misionero, en el segundo viaje, pero terminó desertando al poco que de comenzar. Estoy hablando del primer viaje, me he confundido. En el primer viaje fue con Pablo, pero terminó desertando. No sabemos si desertó por la dureza del viaje y era muy joven, por la inexperiencia de su juventud, digo, o se lo hizo por alguna deslealtad al ministerio. El caso es que esto causó el enfado que vemos en el libro de los Hechos entre Pablo y Bernabé. Allí, en el libro de los Hechos, sabemos que se enfadaron Bernabé y Pablo porque Bernabé, que era el primo mayor o el tío de Marcos, de Juan Marcos, intentó llevar de nuevo a su primo al segundo viaje misionero de Pablo, pero Pablo le dijo que no, que ya no. Y fue entonces cuando cada uno se fueron por sitios diferentes. Pablo se fue ya no con Bernabé, sino se fue con Silas, y Bernabé se fue a Chipre con Juan Marcos. Lo importante aquí es lo siguiente. Después de 12 o 15 años de haber sucedido esto, ahora vemos que Marcos y Pablo están reconciliados y trabajando juntos para el Señor. Así que a pesar de las desavenencias pasadas, ahora Juan Marcos permanece fiel y constantemente junto a Pablo. Y vemos también algo importante. Parece que pasa desapercibido, pero es importante porque Pablo restaura a Marcos ante todos diciendo: si fuere a vosotros, recibidle. Así que este hombre que de joven le defraudó había cambiado y ahora le vemos en Roma sirviendo a Pablo. Como hemos dicho, no sabemos si su renuncia en el primer viaje fue por una debilidad o por una infidelidad al ministerio. Ahora da igual. Lo que yo quiero destacar es esta frase de Pablo que dice que un fallo, lo dice de otra manera, pero de alguna manera dice que un fallo, si es que de verdad se quiere trabajar para el Señor, siempre puede ser perdonado y la persona puede ser restaurada. El amor siempre perdona y además restaura. Claro, al que regresa y quiere ser restaurado. Después de aquella primera experiencia juntos, Pablo y Marcos tuvieron que aprender a perdonarse y crecer más en el Señor. Y a través de este versículo podemos saber que Pablo perdonó y se olvidó del tropiezo de Marcos y que también Marcos, nos lo dice este versículo de alguna manera, no se quedó tirado en el suelo rumiando su herida, sino que se levantó y siguió trabajando para el Señor. Primero, junto a su tío Bernabé, en este viaje que hicieron a Chipre. Después, junto a Pedro. Sabemos que estuvo escuchando predicaciones con Pedro que seguramente le sirvieron de base para elaborar su evangelio, el evangelio de Marcos. Y ahora le vemos también colaborando con Pablo. Quiero resaltar esto en la vida de Marcos. A ver, es importante ver su pasado,
Y por eso quiero resaltar esto en la vida de Marcos, porque es una manera de comprender cómo Dios, en su soberanía, nos disciplina, nos enseña y nos restaura. Por lo que sabemos, es muy probable que Dios usara la misericordia y el cariño de Bernabé al darle una nueva oportunidad en aquel segundo viaje, todo el conocimiento que Pedro tenía del Señor para llegar a ser un escritor de un evangelio, el segundo evangelio, y también la rígida disciplina de Pablo a la hora de decirle a Bernabé que en esas condiciones que no podían viajar juntos. ¿Te das cuenta lo que Dios usa en la vida de las personas? Alguien tan importante como el escritor del segundo evangelio, la misericordia y el cariño de Bernabé, todo el conocimiento de Pedro, que le dio pie a escribir el segundo evangelio, y también toda la rígida disciplina de Pablo en aquel momento. Marcos, este siervo del Señor que años más tarde, mientras Pablo se encuentra preso en su segundo encarcelamiento en Roma y a punto de ser ejecutado, le dice a Timoteo: Lucas está conmigo, solo Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Este es Marcos. No empezó muy bien, pero terminó muy bien. Sin duda que para Pablo fue muy desagradable lo que ocurrió con Marcos en su primer viaje misionero, y para Marcos que Pablo no le dejase ir en el segundo. Pero esto nos demuestra que Dios usa estas situaciones para que crezcamos y maduremos. Lo importante, pues, no es lo que nos pasa. Lo importante es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Porque Dios usa todas las circunstancias para bien de sus hijos. Nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. Otra vez, porque especialmente los hijos del Señor son disciplinados y hay cosas que son duras. Todas las cosas son todas las cosas ayudan a bien. Cuando alguien realmente ama al Señor, también la disciplina de un rígido Pablo le ayuda a bien. Yo estoy seguro que Marcos necesitaba en aquel momento la disciplina de Pablo y el cariño de su primo mayor Bernabé para crecer y madurar. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Todos necesitamos oír la verdad, pero con gracia y misericordia. Y Dios a veces usa a diferentes personas para que recibamos ambas cosas. Y lo importante es esto: necesito rendirme al Señor y no desobedecer aquello que sé que tengo que obedecer y que viene explicitado claramente en la Biblia. No debo rebelarme contra Dios y sus consejos, porque entonces terminaré muy mal.